Ya, buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a empezar la tutoría de hoy noche y nuestra temática para esta sesión es la de Aristóteles. Ujú. O bueno, más en concretamente la metafísica de Aristóteles y la física, ¿sí? Es decir, la concepción del ser. Ok, para este tema vamos a utilizar un capítulo de la historia de la filosofía del siglo XXI, escrito por Pierre Aubin. Sí, el autor es francés y en ese idioma el diptongo AU suena O y la E final es muda, no suena, ¿sí? Obenk. Ahora, tengo aquí un texto de él, es el problema del ser en Aristóteles y el autor lo tenemos aquí, ¿sí? Bien, entonces es un filósofo especialista en la filosofía antigua y lo que tienen ustedes en las secciones que les mandé a leer de la historia de la filosofía antigua es una síntesis y a la vez una ampliación de este texto que les acabo de comentar. Obviamente no está ahí la biografía, la lógica, la psicología. Entonces nos vamos a concentrar solamente en lo que es el ser para Aristóteles. En la última edición que hice o en las últimas dos ediciones del examen complexivo, mm, he utilizado un texto introductorio de Jonathan Barnes, pero creo que la interpretación que él presenta de Aristóteles tiene por lo menos un par de inconvenientes y por ello más bien me he decidido a utilizar este autor, que me parece que capta de un modo más fiel lo que es la metafísica y la física aristotélica. A ver, dicho esto, tenemos que ser conscientes en la dificultad que hay al tratar de comprender el pensamiento de Aristóteles. La metafísica misma tiene varios libros y no siempre se logra una unidad en todos los textos, en todas sus partes componentes, a pesar de que era sus apuntes de clase que estaba permanentemente revisando. Los especialistas pueden distinguir qué partes son eh, anteriores, cuáles son posteriores y en realidad cuáles son auténticas y cuáles no. Bueno, todos esos detalles los vamos a dejar de lado. Lo cierto es que tenemos que eh, prescindir de la opinión de los comentadores antiguos, ir a las fuentes, ¿sí? Ubicar, por supuesto, al autor en su contexto. Hemos visto la tutoría anterior, el pensamiento de Platón,
Antes de Platón vimos Heráclito, Parménides. Entonces, no podemos tratar a Aristóteles sin una contextualización, que es la que ya hemos hecho nosotros, y en base a esos antecedentes, poder comprender de mejor manera el pensamiento aristotélico. Simplemente les recuerdo que Aristóteles permaneció en la academia durante casi 20 años y cuando fue un miembro de la Academia Platónica, tenemos conocimiento que él escribió unos diálogos al modo de su maestro Platón, pero todos ellos actualmente están perdidos. Siempre Aristóteles se consideró un, un discípulo al margen, es decir, por más que respetaba muchísimo las enseñanzas de su maestro, creo que en el fondo no compartía esa visión platónica de concebir la realidad y eh, tiene su propia concepción. Y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Bueno, yo les voy a hablar de algunas subtemáticas, entre ellas la cuestión de las categorías. Bueno, antes de eso, de la propia metafísica, ¿qué estudia? ¿Cuál es el objeto de estudio de la metafísica? Veremos la cuestión de el ser y luego, eh, por lo que respecta a la física, nos concentraremos en el movimiento y lo que implica, la división que implica el, la explicación del movimiento. Bien, una de las primeras preguntas que deberíamos hacernos tiene que ver con ¿qué es la metafísica? ¿Cuál es la ciencia o el objeto de estudio que se aborda en este famoso texto? Recuerden, la palabra metafísica no aparece en el propio texto aristotélico, sino que es el título que Andrónico de Rodas puso a este conjunto de libros que fueron agrupados y colocados detrás de la física. ¿Sí? Es decir, según nuestro autor Obenque, el nombre de metafísica es simplemente un criterio de biblioteca, ¿sí? Cuando se quiso ordenar la obra aristotélica, estaban ciertos libros que se agrupan bajo la lógica, otros sobre la física, y este conjunto de libros, eh, por falta de alguna otra denominación, simplemente se les conoció con el nombre de metafísica, y con dicho rótulo se quería denominar el hecho de que son libros que vienen detrás de la física. Bien. Eh, Aristóteles utilizó el nombre de filosofía primera. ¿Sí? Entonces, una primera pregunta que se hace Aristóteles es sobre qué versa la filosofía primera. ¿Sí? ¿Cuál es su objeto de estudio? A ver, y al parecer hay dos posibilidades. Una de ellas es el ser en cuanto ser. ¿Sí?
Y la segunda posibilidad, el, el ser supremo, ¿sí? El ser por antonomasia, ¿sí? A ver, un ratito. Bien. A ver, entonces, de, de entrada, nos topamos con que hay un doble objeto de estudio de la metafísica. Más tarde, al primer estudio de el ser en general o el ser, digamos, universal, recibe el nombre de metafísica general, y cuando estudiamos un ser particular, pero que tiene prioridad, si estamos hablando de Dios, ¿sí? Entonces esa es lo que posteriormente se llamó la metafísica especial o teología. Bien, a ver, aquí hay, por lo tanto, un problema de que si hay dos objetos de estudio, la filosofía primera no sería una ciencia, sino que en realidad estarían ahí dos ciencias. ¿Sí? Ah, ahora, entonces, eh, Aristóteles, al parecer, no toma partido y se contenta con la pluralidad de objetos de estudio. Ok, ahora pasemos a, al ser en cuanto ser. ¿Sí? Veamos la cuestión de las categorías. A ver, para que comprendamos como una primera aproximación qué es una categoría, vale la pena recordar la etimología. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se dice categoría en griego? ¿Sí? Bien, eh, una categoría es una atribución y esto principalmente atribución en el sentido lingüístico y que por lo tanto podemos nosotros llegar a conocer cuáles son las categorías haciendo un análisis de los distintos juicios que se pueden hacer con respecto a un objeto. ¿Sí? Bien, recuerden que actualmente el, cuando nosotros queremos analizar una oración predicativa, tenemos un sujeto
el verbo copulativo y un atributo. ¿Sí? Tenemos, a ver, por ejemplo, si es que digo S es P, ¿sí? Por ejemplo, el pizarrón es blanco, ¿sí? O Sócrates es hombre. Podríamos nosotros representar la estructura de esas varias oraciones de esta manera que es la tradicional, ¿sí? A ver. ¿Ya? Sócrates es hombre. Aquí tengo yo lo que gramaticalmente se llama un sujeto, ¿sí? Acá tengo un atributo y esto de acá es la cópula, ¿sí? Y recuerden, cópula significa unión, ¿sí? Un enlace, una combinación. Por lo tanto, tenemos estos tres elementos y las categorías son los distintos atributos que podemos predicar de este sujeto, ¿sí? A eso hace referencia principalmente, en primer lugar, esta palabra categoría, ¿sí? Si nosotros hacemos una clasificación de los atributos, entonces de ahí salen las distintas categorías. Aristóteles nos dice que son 10 categorías. A ver, el, por favor, quisiera que se tenga presente que esto es cuestión del lenguaje, ¿sí? Vamos a hacer un análisis de las oraciones, pero en el fondo no nos vamos a quedar a ese nivel meramente lingüístico, o si quieren ustedes, podría ser también algo mental, algo intelectual, la unión de conceptos en la mente, pero en el fondo esos son simplemente los medios que utiliza Aristóteles para descubrir algo real, para pasar al ser. ¿Sí? Bien, esto del lenguaje, tomémosle como la vía de acceso para ir a lo que es el ser, ¿sí? En sí mismo. Bien, he puesto aquí un ejemplo de predicación. Sócrates es hombre, pero podría aumentar o poner otros ejemplos. Sócrates es, a ver, es filósofo. Sócrates, a ver, es profesor, profesor de Platón. ¿Sí? ¿Qué más? Sócrates, a ver, es acusado, ¿sí? Acusado de corromper a la juventud, ¿sí? ¿Qué más? Fue condenado a beber la cicuta, esa es la pena de muerte. Sócrates dialoga, ¿sí? Esto es algo, dialoga, es algo que hace, ¿sí? Esto es una acción, esto es una pasión, algo que sufre, ¿sí? Sócrates, podemos decir, está parado, ¿sí? Eso es una posición, ¿sí? Y
hay varias categorías, ¿sí? En total, 10. Eh, ¿Por qué Aristóteles llega a ese número exacto de 10? ¿Por qué no son 9? ¿Por qué no son 11? Bueno, seguramente Aristóteles tratará de justificar esta división que él hace, pero si no recuerdo mal, no hay una constante en todas sus obras. Puede ser que en unos textos esté solo 9, en otras esté 11. Lo cierto es que en el fondo este número de 10 no puede ser arbitrario, antojadizo, sino que Aristóteles tiene que dar alguna justificación. ¿Sí? Bueno, entonces las categorías son, a ver, pero recuerden, partimos del análisis de una oración. Eso es algo de lenguaje para a partir de ahí llegar a la realidad. ¿Sí? A ver, tenemos las categorías de sustancia. Sócrates es, a ver, cuando decimos que es hombre, esa es la esencia de Sócrates. ¿Sí? Sócrates es una sustancia. ¿Sí? Tenemos cualidad, cantidad, relación. Y aquí dije profesor de Platón. Otra relación puede ser esposo de Jantipa. Acción. ¿Sí? Eso es enseña, conversa, camina, pasión. Pasión en el sentido de qué es lo que sufre, algo que le afecta a él. He mencionado que fue acusado, fue condenado a la pena de muerte. Eso es una pasión. ¿Y qué más? El, la posición. A ver, está parado. ¿Sí? Está en la plaza. Eso es espacio, es decir, un lugar que ocupa. ¿Sí? Tiempo. A ver, como cantidad, podríamos decir, mide, mm, no sé, me invento, unos 60 metros, tiene tantos años, eso es cantidad. A ver, estamos hasta aquí, 2, 4, 6, 8, 9 y hábito. Y, por ejemplo, usa sandalias, tiene una túnica, eh, viste una túnica. ¿Sí? Ok, entonces, estas son las categorías, pero nuevamente nos topamos con una pluralidad, ¿sí? de, de atribuciones, ¿sí? Y podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿por qué eh, todas estas categorías son seres? ¿Sí? A ver, una de las ideas que se repiten varias veces en la metafísica es la de que el ser se dice de varias maneras. ¿Sí? Esto de acá. ¿Sí?
Bien. El ser se dice de varios modos, lo cual significa que el verbo ser y la cópula, el es, no tiene un único significado, sino que cuando decimos que Sócrates es hombre, aquí el verbo ser significa la sustancia. Cuando decimos que Sócrates es filósofo, eso es una cualidad. El verbo ser, la cópula, significa en estos dos primeros ejemplos dos tipos de ser diferentes. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere esto de acá, es lo que se llama la plurivocidad del ser. ¿Sí? Plurivocidad. ¿Sí? Es decir, la palabra ser no tiene un único significado, sino varios. ¿Sí? Aquí encierro entre comillas para que esté claro que me estoy refiriendo a una palabra. ¿Sí? Este verbo tiene varios significados. ¿Sí? Bien. Entonces, en un sentido, ser significa la sustancia, en otro sentido, la cualidad, en otro sentido, la cualidad, etcétera, etcétera. 10 significados. Ahora, eso quiere decir que la palabra ser no tiene una unidad ontológica. ¿Sí? Desde el punto de vista ontológico, el ser no es un género. Es decir, no hay una, una unidad, un género dentro del cual las distintas categorías sean especies. ¿Sí? Las categorías no son especies del género ser. ¿Sí? Bien. Entonces, es como si tuviéramos nosotros el 10 tipos de ser, y tenemos, voy a dibujar una, un circulito para cada una de estas 10 categorías, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Esta es el, este es el conjunto de, de los modos de ser y voy a agruparlas con color rojo, estas 10 categorías para, y bueno, y después más bien voy a hacer trazos discontinuos para decir que eso no existe. ¿Sí? ¿Ya? Si es que el ser fuera algo, sería esto. ¿Sí? Pero le voy a tachar, ¿sí? No existe el ser. ¿Sí? Para Aristóteles, ¿sí?
el ser como una unidad ontológica, ¿sí? Lo que existen son seres, ¿sí? Estamos en la pluralidad, ¿sí? Existen seres, pero no el ser, ¿sí? Seres en plural, ¿sí? A ver, si es que el ser es algo, es una mera palabra, ¿sí? A ver, el ser es algo meramente del lenguaje, lo cual quiere decir que tenemos la palabra ser. Eso es innegable, pero a ese verbo en la realidad no le corresponde un género, ¿sí? El ser es una mera palabra, ¿sí? Por lo tanto, depende del hombre. El hombre es el que ha inventado el lenguaje y esa naturaleza lingüística es la única que le corresponde al ser, ¿sí? Bien, ahora, obviamente para esto Aristóteles tiene más de un argumento para esta tesis de que el ser no es un género, ¿sí? El ser no es un género, ¿sí? A ver, especifiquemos un poco mejor qué estamos entendiendo o qué entiende Aristóteles por género, ¿sí? El género es el extremo de la generalización o universalización, ¿sí? A ver, miren, para explicar esto, ¿sí? Pensemos en cómo podemos nosotros pasar de un extremo que es el individuo, como puede ser Sócrates, a, al otro polo opuesto, que es el de sustancia, ¿sí? Tenemos aquí, por un lado, Sócrates, por otro lado, sustancia. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa transición entre un individuo, ¿sí? Un individuo particular, concreto, ¿sí? Con nombre y apellido? Estamos hablando de, por ejemplo, Sócrates, ¿sí? Sócrates, según Aristóteles, es un compuesto. Ya vamos a ver. El, en Vayamos acá. Digo, Sócrates es hombre, ¿sí? Cuando pasamos a hombre, que esa es la especie o la esencia que tiene Sócrates, ya estamos el, empezando este proceso de universalización. Pasar al polo opuesto, el contrario de individuo, ¿sí? Sócrates es, solamente hay uno en el mundo. Sabemos
perfectamente bien a quién nos estamos refiriendo, mientras que hombres ha habido eh, o hay miles de millones de seres humanos. Ahora, pero aunque aquí ya estamos ante un universal, ¿sí? A ver, ratito, solamente voy a cambiar el orden de las palabras para ponerle el, a otro nivel. A ver, verán, eh, la, la primera predicación que les puse con respecto a Sócrates es la de ser hombre. Y este atributo hombre es la esencia de Sócrates, es la especie a la que pertenece Sócrates. Pero nosotros, y en este paso, nosotros partimos de un individuo y llegamos a un universal. No solo Sócrates es hombre, sino también Platón, Aristóteles, cada uno de nosotros es hombre. ¿Sí? Entonces, esto es compartido por varios individuos. Es lo común que tenemos los tres que estamos en esta reunión y en realidad cualquier otro ser humano. ¿Sí? Ahí nos vamos a miles de millones. Ahora, ¿qué es el ser humano? Sabemos que según Aristóteles lo define como animal racional. ¿Sí? Entonces pasamos aquí a animal, ¿sí? Pero de un tipo específico, animal que tiene razón. ¿Sí? Ahora, fíjense, aquí estamos en otro nivel de universalización. Si es que ya hombre era universal, animal es todavía mucho más extenso. Hay animales que no son humanos, por ejemplo, el perro, el gato, el caballo y una hormiga. Ahora, ¿qué es un animal? ¿Sí? Un animal es un viviente sensible, según Aristóteles, ¿sí? Es decir, es un ser que tiene vida y además tiene unos determinados órganos que le permiten captar tanto el ambiente como su propio cuerpo a través de los sentidos. Bien, fíjense, sabemos que los vivientes no solamente son animales, sino también las plantas. Entonces, llegados acá, estamos todavía en un nivel de universalización mayor. ¿Sí? Pongamos, este es un universal de primer nivel, este es un universal de segundo nivel, acá tenemos otro universal de tercer nivel todavía mayor. Cada vez la extensión a la que se aplica estos universales es más grande, más amplio, eh, pero todavía no hemos llegado al tope. ¿Y qué es un viviente? ¿Sí? Es un cuerpo
un cuerpo con vida, ¿sí? A ver, hay otros cuerpos que no tienen vida, son los minerales, ¿sí? Entonces, llegados acá, estamos en un cuarto nivel de universalización y finalmente, ¿qué es un cuerpo? Es una sustancia material, ¿sí? Bien, cuando llegamos acá, ¿sí? Ya estamos casi en el otro extremo opuesto al de el individuo. Eh, Según Aristóteles, unas sustancias son materiales, otras no lo son. En el caso de Dios, por ejemplo, Él es una sustancia inmaterial, ¿sí? Y llegamos así acá al extremo de sustancia. Entonces voy a denominarla este es un universal de, de sexto nivel. Ahora, sabemos que la sustancia es un ser que existe por sí mismo o en sí mismo. El pizarrón es una sustancia. El pizarrón, para existir, no está necesitando de la pared o del escritorio. Aunque no hubiera pared o el escritorio, seguiría existiendo el pizarrón. Eso es característico de una sustancia. No es su existencia no, no está en función de otra entidad, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos extender este proceso de universalización, recuerden, empezamos por hombre como el universal de menor extensión hasta que hemos llegado por el otro extremo a sustancia. Si quisiéramos ir más allá, ¿sí? Es decir, que la sustancia se entiende como un ser en sí, ¿sí? Si es que yo quisiera creer que más allá de la sustancia hay otro género, otro universal, que sería el ser, y al cual le añadiéramos esta diferencia de en sí, la inseidad, que dirían los escolásticos, si es que eso fuera posible, entonces el ser sería una unidad ontológica, pero no lo es, ¿sí? Aristóteles niega que la sustancia sea una variedad de algo más general, más universal que sería el ser. Eso no hay para Aristóteles. El extremo de este proceso de universalización, en el caso de esta primera categoría, es la sustancia. Ya no puedo ir más allá hacia lo que sería el ser. Por eso está aquí tachado con color rojo. No hay el ser, ¿sí? Bueno, eso tiene más de una argumentación y por lo tanto se concluye, según Aristóteles, que el ser no es nada ontológico, sino una mera palabra. Lo que tenemos son modos de ser. Una cosa es la sustancia, otra cosa es la cualidad, la cantidad, la relación, acción, pasión, etcétera, etcétera. Bien, el ser no se puede definir.
por medio de género más diferencia. El ser es indefinible porque no hay nada más allá del ser, de lo cual el ser sea una especificación. ¿Sí? El ser no es una unidad ontológica, sino una mera palabra. Esa es la conclusión de todo esto, y por eso les puse aquí con líneas discontinuas de color rojo lo que sería el ser, si es que existiera. El género supremo no es el ser, sino las categorías, y precisamente esa es otra manera de definir una categoría, ¿sí? Las categorías son los géneros supremos del ser. ¿Sí? ¿Qué significa esto de supremos? ¿Sí? Que más allá de las categorías no hay otro género, sino que cada una de estas 10 categorías es lo máximo de este proceso de universalización o generalización, ¿sí? Que no puede ser rebasado o superado con otro género que sea más extenso. Y entonces el ser no puede ser un género. ¿Sí? Bien, ahora pasemos a lo que es la física. Quisiera explicarles cuáles son los elementos que Aristóteles cree necesarios postular para explicar lo que es el movimiento. Y con eso terminamos la tutoría de hoy. ¿Sí? A ver, no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. No, profe. ¿Ya? Entonces, bien. Entonces, ahora pasemos a la explicación del movimiento. A ver, una cosa es el movimiento, otra cosa el cambio. El movimiento específicamente se refiere al cambio de lugar, cambio en el espacio, ¿sí? Pero eso significa que el movimiento simplemente es una especie, una variedad de un fenómeno mucho más general que es el cambio, ¿sí? A ver, verán, una primera afirmación que eh, propone Aristóteles es la de que el cambio en general o el movimiento en particular introduce una división en el móvil, una distinción al interior de lo que se está moviendo o lo que está cambiando. Hay tres elementos que son indispensables para analizar lo que es el cambio. En primer lugar, hay dos opuestos. Y recuerden, esto es tres elementos, dos opuestos, que son el, la privación y la forma. ¿Sí? ¿Sí? La privación es aquello que lo que está cambiando no es. ¿Sí?
Entonces podemos simbolizarla como no phi. ¿Sí? A ver, por ejemplo, pongamos no caliente y caliente. ¿Sí? Privación significa, bueno, es un tipo de no ser. ¿Sí? Pensemos, a ver, estos son dos opuestos contradictorios, puesto que tengo aquí una negación, ¿sí? Y tenemos lo no caliente y caliente, ¿sí? Y se da un paso del primero al segundo. Ahora, indiqué que el movimiento tiene tres elementos y solamente he mencionado dos de ellos hasta ahora. ¿Qué nos está faltando aquí? Aristóteles no puede aceptar aquella tesis de Heráclito que nosotros vimos en otra tutoría, la primera, la de que el un opuesto se transforma en el otro. Lo joven se hace viejo, el día se hace noche, la vida se convierte en muerte. ¿Sí? Para Heráclito, el cambio es de un opuesto al otro. Él simplemente analiza el cambio en términos o en función de dos elementos. Aristóteles, puesto que rechaza la contradicción, no puede aceptar que el un opuesto se transforme en el otro. Y por esa razón, para evitar la contradicción, introduce un tercer elemento, el sujeto. ¿Sí? Es, Hay una tercera cosa que es la que en un momento eh, no está caliente y luego, gracias a algún proceso que puede ser mecánico, llega a ser caliente. Y hablemos, por ejemplo, de el agua. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, pensemos en que tenemos una olla de agua que no está caliente, eso significa que está fría. La ponemos al fuego, esa es la causa eficiente, y de no ser caliente, llega a ser caliente. Aquí tenemos nosotros los dos extremos, una situación inicial, la situación final, y propiamente lo que es el cambio es lo que está en la mitad entre estos dos contrarios. ¿Sí? Aquí está representado por la flecha verde. Ahora, entonces, aquí tenemos nosotros la, el análisis que hace Aristóteles de los elementos que intervienen. O sea, ¿qué ingredientes necesitamos para poder explicar el movimiento? Pero todavía no, no he definido qué es movimiento para Aristóteles. Allá quiero ir. ¿Sí? Verán, ¿qué es el sujeto? Con otra palabra, es el sustrato, ¿sí? Lo que está debajo de este cambio, en este caso es una cualidad. Aquí tenemos lo que Aristóteles llama una alteración. Primero tenemos la ausencia de una cualidad, esa es la privación, y luego tenemos una propiedad, y esa propiedad es una forma, el accidente de estar caliente. ¿Sí? Gracias a que hay una causa que es la que hace que esta masa de agua pase de un primer estado de no ser caliente a otro estado de ser caliente. ¿Sí?
Acá hay una causa. Aristóteles cree que hay 4 causas. La que produce este cambio es el fuego, ¿sí? Causa eficiente. Ahora, pensemos ahora en Parménides. Parménides decía que del no ser, nada se hace. Entonces, ¿cómo es posible de que el agua de no ser caliente pase a ser caliente? Eso va contra ese principio parmenidio de que del no ser nada sale. ¿Sí? Entonces, ¿cómo solucionar esa dificultad? ¿Sí? Si el no ser no es nada de nada, ¿cómo se origina la propiedad de ser caliente? ¿Cómo es posible de que a partir de no ser caliente llegue a ser caliente? Aristóteles aquí introduce la dualidad entre potencia y acto. ¿Sí? Voy a abreviar de este modo potencia y acto. A ver, pero antes de continuar, sí quisiera que quede por escrito una idea que ya expliqué verbalmente y fue la alusión a Heráclito. Para Heráclito, el cambio se explica simplemente por la transformación de un opuesto al otro. Pongamos eso. ¿Sí? En el caso de Heráclito, ¿sí? El cambio es la transformación de un opuesto al otro. ¿Sí? Se transforma en otro. ¿Sí? Esto no acepta Aristóteles porque es contradictorio. ¿Cómo puede ser que lo frío se haga caliente? ¿Sí? Entonces, Aristóteles rechaza esto y por esa visión antidialéctica, Aristóteles no puede aceptar la contradicción, no puede, por lo tanto, aceptar esta concepción dialéctica que tiene Heráclito de lo que es el cambio y por eso introduce el sujeto. ¿Sí? Introduce un tercer elemento. ¿Sí? Ahora, Parménides nos decía que del no ser nada se hace. Aristóteles al respecto dice, en, en cierto modo, el ser sí sale del no ser, ¿sí? Pero, ojo, dije en cierto modo, ¿sí? Y ahí que introduce, aparte de las categorías, que son 10 modos de ser, otra dualidad, ¿sí? La de potencia y acto, ¿sí? A ver, entonces pongamos acá, por otra parte, Parménides. Del no ser, nada sale. ¿Sí? Aristóteles no está
totalmente de acuerdo con Parménides, pero en alguna medida le da la razón. O más bien, él acepta a Parménides de una manera cualificada, matizada, ¿sí? Aristóteles lo que dice es que eh, el ser, el ser en acto, resulta del no ser en potencia, ¿sí? Bien. Entonces, por favor, aquí estoy contextualizando, eh, viendo o poniendo a Aristóteles en relación con sus antecesores. Fíjense qué está en esta fórmula. No está hablando simplemente del ser y del no ser, simple y llanamente, sino que está hablando de el ser en potencia y acá el no ser, perdón, no ser, ser en acto y no ser en potencia. Sí, no está hablando simple y llanamente del ser, sino de tipos o modos de ser. ¿Sí? Entonces, el agua, antes de que nosotros la pongamos al fuego, antes de que inicie el cambio, el agua está en potencia, es caliente. No es caliente en acto, pero sí lo es en potencia. ¿Sí? Bien. A ver, tiene esta propiedad que va a adquirir al final del proceso como producto del mismo, ¿sí? Ya es caliente en potencia al inicio o antes del movimiento. ¿Sí? Lo que va a hacer esta causa eficiente es actualizar esa potencia. ¿Sí? Esa propiedad de ser caliente en potencia la va a hacer pasar en acto. Al final del movimiento de este cambio, el agua va a ser caliente en acto. ¿Sí? Ahora, pero Aristóteles, al igual que Parménides, no puede aceptar que el no ser existe. ¿Sí? Y por lo tanto, al momento de explicar el cambio, no puede hablar simple y llanamente del no ser, sino de un ser cualificado, no ser en potencia. ¿Sí? A ver, entonces le da la razón a Parménides. ¿Sí? Mm. El no ser no existe. ¿Sí? Pero sí existe un no ser en potencia. Esto sí es algo. Y es un modo de ser, pero no estamos hablando simplemente de el no ser eh, simple y llano, sino de el no ser en potencia. Esto es importante, en potencia, ¿sí? Entonces tenemos por una parte en acto, por otra parte en potencia, ¿sí? Y ahora, ¿qué es el movimiento? El movimiento es una situación intermedia entre estos dos extremos. ¿Sí? Aristóteles distingue dos tipos de potencia y dos tipos de acto. ¿Sí? Y precisamente entonces hay una primera actualización y una segunda actualización. Aquí tenemos un acto perfecto, ¿sí?
Y acá tenemos un primer acto, ¿sí? Un acto primero. Aquí tenemos una potencia primera y una potencia segunda. ¿Qué dice Aristóteles con respecto al... perdón, se me está... por cuestiones de tiempo, ya voy a acabar aquí la tutoría. Solamente les indico que aquí está la definición del movimiento. Es una potencia que está dirigida hacia un acto que no es perfecto. ¿Sí? A ver, para darles la definición literal, permítanme, quisiera, a ver, a ver, es el acto de lo que está en potencia en cuanto tal. ¿Sí? O con otra traducción, a ver, el acto de lo que está en potencia en cuanto tal. Sí, el acto de lo que está en potencia en cuanto tal. ¿Sí? Entonces, el movimiento para Aristóteles se define y se explica por la mezcla de potencia y acto. Eso es, eso es el movimiento, el cambio en general. Es una potencialidad que está dirigida a un acto, pero que no es el acto último, que es el de acá. ¿Sí? Es decir, esta actualización es meramente un inicio de un proceso de actualización que va a terminar cuando se acabe el proceso. ¿Sí? Entonces tenemos que Aristóteles no ve otra manera de explicar lo que es el movimiento, sino apelando tanto a la potencia cuanto al acto, que están juntos. ¿Sí? El, hay dos actualizaciones. La actualización última, aquí esto es la entelequía, eso es el acto último o perfecto, pero aquí ya no hay movimiento, ya acá terminó el movimiento. En esta potencia primera todavía no hay movimiento. Aquí es simplemente una potencia pura. Acá esta potencia ha cobrado una primera actualización. ¿Sí? Pero esa es una potencia que está dirigida no hacia una actualización perfecta, sino a una primera actualización. ¿Sí? Bueno, queridos estudiantes, el, por cuestiones de tiempo tengo que terminar aquí la tutoría.